1944, Eichmann tenía 38 años y era jefe de la SS nazi. Desde su puesto organizó el traslado de miles de judíos y gitanos húngaros al siniestro campo de concentración de Auschwitz, en donde resultaron aniquiladas 4 millones de personas. Solo mucho después llegué a la conclusión de que aquel hombre era Eichmann. Él nos miraba con una especie no de remordimiento sino de pena. Solo después comprendí que él estaba apenado por no poder hacerlo nuevamente. Era algo extraño para un hombre que era responsable de la deportación de tantos hombres, mujeres y niños, que él quisiera continuar en realidad, deportar más y más, y no había más judíos en la ciudad. Con la finalización de la guerra, en 1945, los jerarcas nazis intentaron eliminar las evidencias de sus crímenes, incluido Eichmann, quien además destruyó sus grabados y fotografías para posteriormente desaparecer sumido en un absoluto anonimato. En la posguerra, los europeos trataron de esforzarse por llegar pronto a la normalidad. Sin embargo, algunos estaban decididos a saldar cuentas con los nazis. Fueron los primeros soldados judíos que integraron un grupo denominado Los Vengadores, para descubrir y hacer justicia con sus propias manos con los criminales de guerra. Inicialmente se asignó un agente para localizar a la esposa de Eichmann. Meines Diamant solo tenía un nombre y una larga lista de crímenes, pero ninguna idea de cómo podía ser Eichmann. De manera que la base de mi investigación era encontrar una fotografía de Eichmann y con algún trabajo de inteligencia localizar a su esposa. En este sentido se conectó con una ex amante de Eichmann. Yo me convertí en amigo de su querida y fui a su casa unas pocas veces, siempre llevando el tema de las cámaras y las fotografías. Y entonces una noche, ella tomó un álbum y me dijo, este es mi Adolf. Eso fue suficiente para mí. Sabiendo que era un hombre buscado, en 1949, Eichmann logró escapar hacia Sudamérica con una nueva identidad facilitada por una sociedad vaticana de ayuda a los refugiados. Una vez creado el Estado de Israel, en 1948, el archivo de Eichmann pasó a las manos del Mossad, el nuevo servicio para la inteligencia extranjera. Después que fui nombrado director del Mossad, una de las tareas que me propuse era trabajar sobre los criminales de guerra nazis. Recorrimos el mundo siguiendo ciertas pistas desde África y Europa hasta Sudamérica. Adolf Eichmann arribó al puerto de Buenos Aires en agosto de 1950. Creyendo que estaba a salvo, a los 44 años comenzó una nueva vida. Con sus conocimientos consiguió trabajo en la constructora Capri, ubicada en la calle Corrientes 374, propiedad de un alemán. Meses después fue trasladado a Tucumán por un contrato que la empresa tenía con el gobierno provincial. Allí, luego de 7 años de que no se veían y aprovechando el anonimato que le brindaba la remota provincia norteña, decidió traer a su familia desde Austria. En 1953, al disolverse la firma para la que trabajaba, regresó a Buenos Aires y luego de un periodo de inestabilidad laboral, fue contratado por la Mercedes-Benz Argentina. Una vez instalado en la localidad de Olivos, su hijo Nicolás conoció a una familia alemana llamada Hermann. Sin sospechar del origen judío de la misma, Nicolás relató libremente los procederes de su padre en la Segunda Guerra Mundial. La sospecha y preocupación de Lothar Hermann lo llevaron a escribirle a un fiscal de Alemania Occidental sobre dicha circunstancia. Este finalmente informó al Mossad sobre el posible paradero de Adolf Eichmann en la Argentina. Chacabuco 4261, Olivos. A pesar de ello, las primeras investigaciones no dieron el resultado esperado debido a una confusión de nombres. No obstante, en 1959 se determinó que Eichmann, en la Argentina, había adoptado el nombre de Ricardo Klemm. En febrero de 1960 viajó a Buenos Aires Zvi Aharoni, un agente del Mossad, para descubrir el escondite del hombre que implementó la solución final. Yo no tenía la más leve información sobre el archivo de Eichmann hasta que fui elegido para ir allí. Yo no sabía que otras 2 personas habían estado allí antes. No sabía nada sobre la calle Chacabuco. No sabía nada, no era la esfera de mi trabajo. De manera que puse en claro a mi contacto en la embajada de que yo iba a necesitar ayuda local. Los primeros pasos determinaron que el supuesto Eichmann ya no vivía en la calle Chacabuco.
Él y su familia se habían mudado a los suburbios de San Fernando. Lo modesto de la vivienda, ubicada en la calle Garibaldi, había hecho sospechar a los investigadores. Solo una nueva fotografía de Eichmann despejaría esas dudas. Haciéndose pasar por un hombre de negocios interesado en los terrenos, un agente decidió hacer una arriesgada operación. Equipado con una cámara fotográfica dentro de una valija, preparada para tal fin, se aproximó al que por los datos del archivo parecía ser la persona buscada. Al activarse el disparador, los resultados revelaron la primera imagen clara de Adolf Eichmann que aparecía en 15 años. Ya no tuvieron dudas y una vez confirmado su paradero, se dispuso a planificar el operativo del secuestro. El líder israelí Ben Gurión había prometido a su pueblo llevar al Estado de Israel a los nazis prófugos. La captura de Adolf Eichmann, fugitivo en la Argentina, se había transformado en una causa de Estado. Sin embargo, el procedimiento no iba a ser sencillo y desde el vamos encerraba varios problemas. En primer lugar, el Estado de Derecho y la soberanía política de la República Argentina exigían que la salida del país se realizara por la vía de un pedido formal de extradición, el cual no se estaba seguro de poder conseguir debido a que Eichmann había arribado al país con un pasaporte extendido por el Vaticano y el proceso que determinaría su verdadera identidad se desarrollaría en un tiempo peligrosamente largo, dentro del cual Eichmann podía volver a desaparecer. En segundo lugar, un traslado por la fuerza plantearía serias irregularidades en la apertura del juicio a Adolf Eichmann. A pesar de todo esto, la decisión fue el secuestro, violando todas las reglas internacionales. La operación Eichmann se puso en marcha. El secuestro de un hombre en un país extranjero y su traslado a más de 16.000 kilómetros exigió al jefe del Mossad elaborar metódicamente la tarea. Para la misma, se formó un equipo de especialistas. Rafael Eitan es elegido para comandar esta operación. Abraham Shalom, experto en operaciones de campo, es su lugarteniente. Dani Shalom, como falsificador de documentos. Efraín Ilani era experto en Argentina, su sociedad, sus costumbres y sus leyes. Zev Keren es un miembro del equipo para cualquier eventualidad. Zviu Malkin, entrenado para grabar a Eichmann y experto en disfraces. Y Zvi Aharoni es la persona que interrogará a Adolf Eichmann. El equipo arribó a la Argentina el 29 de abril de 1960. Al mismo tiempo, pero por otra vía, también llegó el director del Mossad, quien se comunicaba con el equipo de captura en los cafés de Buenos Aires. Para ese entonces, en nuestro país, se iban a desarrollar los festejos del sesquicentenario de la Revolución de Mayo. La ciudad estaba preparándose para recibir a las delegaciones de todo el mundo. Conociendo la situación de los argentinos, me di cuenta de que hacer esto, especialmente durante sus festejos y cuando estaban los presidentes y jefes de Estado y ministros extranjeros de todo el mundo congregados en Buenos Aires para participar en aquellas celebraciones, iba a provocar reacciones muy enojosas. Para finalizar la elaboración del plan de captura, era necesario saber dónde Eichmann tomaba su ómnibus para regresar a su casa después del trabajo. Yo abordé el ómnibus en Carupá y para mi gran sorpresa, no sabía que fuera tan excitante. El único asiento libre estaba justo detrás del hombre que nosotros espiábamos y que ahora sabíamos que era Eichmann. Así que tuve que sentarme detrás de él. Figúrese, un agente israelí del servicio secreto sentado a un paso de Eichmann, que había sido el responsable de la exterminación de mi pueblo. El 11 de mayo de 1960, Harel, director del Mossad, ordena que comience la captura de Adolf Eichmann. Ese mismo día, a las 8:05, baja del colectivo de la línea 203 el hombre buscado. Mientras tanto, 2 coches del servicio de inteligencia israelí lo esperaban en la oscuridad. Y comencé a desplazarme. Él venía ya en camino y yo iba hacia el otro lado. Esto fue calculado exactamente para que me encontrara con él, no lejos del auto, y le hiciera una pregunta. Lo único que yo sabía en español era: un momentito, señor.
Nosotros nos miramos uno al otro y vi temor en sus ojos y le dije, un momentito. No había terminado la pregunta y él retrocedió. Salté sobre él y nos caímos en una zanja. Luego de forcejear, Eichmann fue trasladado a una casa que se había alquilado para tenerlo como rehén. Eran las 9 de la noche. Lo hicimos desnudar y entonces vimos la cicatriz, las marcas de su operación de apendicitis. Vimos sus marcas del número de la SS y tomamos la medida de su cabeza. Y recuerdo hasta el día de hoy que estas 3 señales fueron suficientes. Una vez capturado, la operación entraba en su última fase: sacar a Eichmann del país y trasladarlo hasta Israel. Diplomáticos invitados por la Argentina para los festejos de la independencia abordarían el avión especial de El Al en Buenos Aires. Los agentes del Mossad iban a aprovechar el charter para trasladar definitivamente y de forma secreta a Eichmann al Estado de Israel. El 21 de mayo, estando en la casa de seguridad, Eichmann recibe un sedante y es vestido con el uniforme de un miembro de la tripulación del avión. Un pasaporte falso le da a Adolf Eichmann una nueva identidad como ciudadano israelí. Sin ninguna dificultad en los puestos de aduana, logran que Eichmann embarque en el charter israelí. El 11 de abril de 1961 se iniciaba en Jerusalén el juicio al criminal de guerra. Pese a las enérgicas protestas del gobierno argentino, presidido por Arturo Frondizi, reprochando la ilegalidad del método empleado para detenerlo y para sacarlo del país. Durante el proceso, Eichmann ocupó una especie de caja de cristal blindado y desde allí asistió impávido a la presentación de testigos y pruebas acerca de los abominables crímenes que había cometido. En representación del Estado de Israel, actuó como fiscal el abogado Gideon Hausner. Por su parte, la defensa estuvo a cargo del jurista alemán Robert Servatius. El veredicto lo condenó a morir en la horca. Adolf Eichmann, el hombre que había ordenado que millones de seres humanos fuesen asesinados en la cámara de gas, murió ejecutado en la medianoche del 31 de mayo de 1962. Su cuerpo fue cremado y sus cenizas arrojadas al mar para evitar posibles demostraciones neonazis en su sepelio o en su sepultura.